el triunfal regreso de Assassin's Creed a sus raíces, o al menos esa es la idea detrás de Assassin's Creed Mirage, el nuevo título de la serie que, aunque no lo crean, ya tiene más de una década de existencia. Vamos a ver qué hace a este título tan esperado. Pero si tengo que adivinar, será que puedes asesinar gente desde las sombras en la mágica ciudad de Bagdad, si quiero. Hola, yo soy Cat Power de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Assassin's Creed Mirage es el título número 13 de la serie de Assassin's Creed, al menos de la serie principal. Este título es desarrollado por Ubisoft Bordeaux, es decir, uno de tantos estudios de Ubisoft, particularmente uno que está situado en Francia y cuenta con más de 200 empleados. Es el verdadero sucesor de Assassin's Creed Valhalla, con todos sus 1000 DLCs. De hecho, originalmente iba a ser una simple expansión de Valhalla, pero ya ven cómo resultó eso, como un juego hecho y derecho. Pues, se filtró antes de su anuncio, cuando entonces lo conocíamos por su nombre código, Rift. Después fue anunciado oficialmente en Ubisoft Forward. De cierto modo, Mirage es un regreso a las raíces de Assassin's Creed, con todo lo que eso conlleva. Sí, incluyendo que este será un juego mucho más corto que los últimos 3, que duraban más de 40 horas cada uno. Espera entre 15 y 20 horas de diversión, dependiendo qué tan terrible seas para matar a tus enemigos en sigilo, supongo. Tan es así que este título fue creado para ser algo así como un tributo a la serie. Con él se celebrarán 15 años de Assassin's Creed. ¿Esta serie ya va a la secundaria? Mirage seguirá la historia de Basim ibn Ishaq, un simple ladrón que, oh sorpresa, descubre que quiere luchar por una causa más grande que él, por lo que se une a los ocultos. Su mentora se llama Roshan. Como el personaje principal es árabe y el juego también está situado en ese mundo, es más que obvio que el título tiene doblaje en árabe. Para más autenticidad, dice Ubisoft. Pues sí, ¿verdad? Es una precuela de Assassin's Creed Valhalla, situada varias décadas antes de lo sucedido ahí, así que ni siquiera tienes que preocuparte por el lore. No necesitas saber nada de eso para disfrutar este. Está situado en la ciudad de Bagdad durante el siglo IX, donde podrás experimentar la anarquía en Samarra. Quizá eso no significó nada para ti y no te culpo. La anarquía de Samarra es un periodo en el que el Medio Oeste experimentó extrema inestabilidad. Para que te des una idea, hubo 4 califas en solamente 9 años. Esto lo convierte en un gran momento para asesinar rivales políticos desde la oscuridad. Suena divertido. Para darle todo el feel de un Assassin's Creed clásico, tendrás diversas maneras de asesinar a tus objetivos, utilizando diferentes herramientas, así como el medio ambiente y, claro, tus puños. De hecho, en eso se parece un poco a Assassin's Creed Unity y Assassin's Creed Syndicate. Así que es un AC clásico, pero no primitivo. El mapa de Bagdad está dividido en 4 sectores que podrás explorar: Round City, Kark, Avisaya y Harbija, aunque también hay otras áreas además que podrás visitar, pero son más específicas a la historia. También podrás visitar un lugar histórico muy importante, la Casa de la Sabiduría, también conocida como la Gran Biblioteca de Bagdad. No olvidemos que por estas épocas el mundo islámico era de los más avanzados académica y científicamente. Alamut es otra área histórica y famosa que podrás visitar. Se trata del castillo de Alamut o la fortaleza montañosa. En persa, Alamut quiere decir nido de águila, así que tiene todo el sentido del mundo que este lugar sea importante para Assassin's Creed. Esta no es la primera vez que Alamut sale en la serie de Assassin's Creed, desde luego. Aparece en la novela Assassin's Creed The Secret Crusade, donde el famoso Altair toma refugio durante ciertos eventos. También se menciona Alamut en Assassin's Creed Rogue, ya que en el lore de Assassin's Creed, Alamut está construido arriba de un templo de la primera civilización, pero nunca había salido de manera tan prominente en los juegos, así que es interesante ver su reconstrucción histórica. Hablando de historia, esta es mucho más lineal y contenida que los semi-RPGs de hace poco, es decir, no esperes tener 1000 misiones secundarias que te lleven por todo el mapa. Más bien te contarán la historia de Basim de manera lineal. Y aunque sí es mucho menos RPG que juegos recientes, esto no quiere decir que no tendrás algo que siempre tienes: el árbol de habilidades. Acostúmbrate a usar tus herramientas: la navaja escondida, bombas de humo, dardos venenosos y cuchillos arrojadizos, por decir algunos. Para ayudarte en tu aventura tendrás tu visión de águila,
y un águila literal. El águila literal se llama Enkidu, una figura legendaria de Mesopotamia que era amiguito de Gilgamesh. El Gilgamesh de la épica de Gilgamesh. Sí, ese dude que figura de manera muy prominente en la mitología de Mesopotamia, como un gran héroe, aunque muy probablemente era un rey de la ciudad-estado de Uruk. Enkidu empieza siendo un rey tiránico, esclavizado por Gilgamesh, y termina siendo un gran amigo que lo ayuda a matar monstruos y criaturas legendarias. Algunos dicen que incluso eran más que solo amigos. Guiño guiño. El personaje principal tuvo la voz de Carlo Rota en Assassin's Creed Valhalla, a quien conoces también por... nadie muy famoso, la verdad, pero quizá te suene Magic Sadiq de Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. No creo, la verdad. Pero para Mirage trajeron a otro actor. Se llama Lee Majdu, y a él quizás sí lo conozcas más porque fue Agent Stone en la película de Sonic the Hedgehog, sí, la de 2020. El hombre es un actor libanés-canadiense, así que tiene sentido que sea Basim. Sin embargo, no cabe duda que este es uno de sus papeles más famosos hasta el momento. Poco después de que Ubisoft anunciara el juego, surgió el rumor de que el título tendría la clasificación de solo adultos por parte de la ESRB, por algo bastante terrible: apuestas reales dentro del juego. Sin embargo, Ubi no tardó en desmentir semejante rumor, diciendo que el juego no solo no había sido clasificado en ese momento, sino que el título no contenía apuestas ni loot boxes de ningún tipo, para que no tengan miedo al acercarse. El juego en realidad tiene una clasificación de M for Mature, por sangre, referencias a drogas, violencia intensa y lenguaje fuerte. Pues sí, le faltó poco para llegar al Adults Only, por lo que veo. Al preordenar el juego, tienes acceso a una misión especial llamada Los 40 Ladrones. Sí, como Alibaba y los 40 Ladrones. Para no perder la bonita tradición, también hay una edición deluxe del juego que contiene algunas cositas extra. Entre ellas encontrarás una montura, un outfit para tu Basim, una daga y espada, un aspecto para tu águila, la banda sonora digital y un libro digital de ilustraciones. Todo eso por 200 pesos extra. Sin embargo, esta edición también está disponible si te suscribes a Ubisoft Plus, el servicio de juegos de Ubi. Así puedes jugar el título día 1 sin tener que pagar por el juego completo si no quieres. A diferencia de otros títulos de Assassin's Creed recientes, este no tendrá ningún tipo de DLC, o al menos así lo confirmó el director del título, Stefan Budon, por el momento. Pero bueno, eso siempre puede cambiar. Por otro lado, el juego sí tiene microtransacciones, aunque todo parece indicar que estas son solamente cosméticas. Buena noticia para los que gustan de tener un unicornio y similar durante sus aventuras a través del mundo de Assassin's Creed, no tanto para el resto. Entre estos paquetes cosméticos está uno que te permite verte como el príncipe de Persia, y yo sé que justo me estaba quejando de las microtransacciones, pero sí lo quiero. Todavía falta para que salga el juego del príncipe, después de todo. Así como otros títulos de Assassin's Creed en el que podías turistear por su mundo histórico, aquí también podrás visitar la ciudad de Bagdad y mucha de su historia. De hecho, el juego incluye una gran base de datos apoyado por distintos expertos académicos en el mundo islámico. Hablemos un poco acerca de gameplay ahora. Una de las cosas nuevas que están increíbles es el Assassin Focus, una habilidad que te permite derrotar a 3 enemigos en rápida sucesión. Esta habilidad se recarga al hacer asesinatos, por lo que no la puedes usar todo el tiempo, pero será extremadamente útil cuando tengas varios enemigos que deben ser derrotados simultáneamente para triunfar. Las animaciones para correr y trepar han sido refinadas para que se sientan más fluidas y rápidas, lo cual es bueno porque esto ya no es 2005. Estas animaciones fueron inspiradas por diferentes fuentes, entre ellas los samuráis, los ninjas y, por qué no, los Jedi, que es técnicamente lo mismo porque los Jedi también fueron inspirados por los samuráis. Perdónenme por ponerme técnica. El juego estará disponible en básicamente todas las plataformas. Lo puedes jugar en PlayStation 4 y 5, Xbox Series One, X y S, además de Windows. Pero las cosas no se detienen ahí, no. También puedes jugarlo en Amazon Luna, no en México, pero si estuvieras en Estados Unidos sí, y aunque parezca extraño e inverosímil, en iPhone 5 Pro. Bueno, a inicios de 2024, no ahora. Apple y Ubisoft están muy orgullosos de este hecho, cabe mencionar. Esa no es la única tecnología de vanguardia que estrenará este juego. Mirage también es compatible con un chaleco óptico, desarrollado por la compañía OWO. Y si no sabes qué demonios es esto, pues no te culpo. Un chaleco óptico es un chaleco capaz de registrar los movimientos de tus brazos y torso, además de permitirte sentir lo que pasa en el juego, como el viento o los flechazos. ¿Quién quiere saber cómo se
se siente morirse en Assassin's Creed. El chaleco además viene en una versión especial de Mirage, que lo hace parecer como un uniforme de asesino, más o menos. Más importante, si lo compras, viene con la copia digital del juego. Puedes preordenarlo desde ya y solamente cuesta unos escasos 539 euros. Deme dos, al cabo comer es opcional. En Mirage, Basim aún no es consciente de su verdadera naturaleza, por lo que no hay problema si no juegas Valhalla para enterarte del chisme. Como siempre ha sido cierto en Assassin's Creed, hay muchas maneras diferentes en las que puedes cumplir tus misiones, y algunas de estas opciones dependerán de la cantidad de información que tienes para llevarlas a cabo. La estructura del juego se conforma por varias misiones pequeñas en las que debes reunir información, para luego asesinar a tu verdadero objetivo, ya que tengas todos los elementos para hacerlo, incluyendo conocimiento. Aunque como dijimos, tu águila te hará las cosas mucho más fáciles, como es costumbre, no te confíes. Tu águila no estará disponible todo el tiempo, porque a veces habrá arqueros que impedirán su paso. Dicho esto, una vez que te deshagas de los arqueros estorbosos, podrás usar tu águila como siempre, marcando enemigos y observando el terreno. Para más placer para todos, la inteligencia artificial de tus enemigos ha sido mejorada, por lo que te verán de bastante más lejos que antes. Además, los enemigos también te buscarán activamente en lugares donde podrías estar escondido, incluyendo los famosos montones de paja. No puedes contar al 100% con ellos. Dicho esto, un favorito de los fans y una marca de la serie, el salto de fe, hace su regreso. Espera saltar en más montones de paja que nunca. Otra cosa que vuelve y que te va a dar mucho gusto si eres fan de los de antes es que puedes esconderte entre las multitudes. Podrás sentarte en bancas y mezclarte con la muchedumbre para perder a tus enemigos, como en los Assassin's Creed de antaño. Y querrás esconderte porque si los enemigos te cachan haciendo cosas malas, tu nivel de notoriedad subirá. Evidentemente no quieres que este suba, porque entonces los enemigos te buscarán con más ahínco, además de que estarán mucho más alertas de tu presencia y llamarán refuerzos. Para ser más específicos, hay 3 niveles de notoriedad de los que debes preocuparte, empezando por el primero, en el que los civiles serán capaces de reconocerte y llamar a los guardias. En el segundo nivel de notoriedad, las cosas se ponen más difíciles, porque habrá arqueros que patrullen las calles en busca de ti. Además, los guardias estarán buscándote, por lo que será más difícil esconderse. Durante el tercer nivel de notoriedad, aparece la guardia élite Shakiria, que está muy dispuesta a encontrarte y traerte frente a la justicia. Es más probable que los guardias y los civiles te reconozcan, así que ten cuidado de no llegar a estos niveles. La manera de bajar tu nivel de notoriedad es destruir los pósters que aparecerán alrededor de la ciudad. Sí, con tu infame cara justo ahí. Estoy teniendo flashbacks de los Assassin's Creed clásicos. Además, serás capaz de robar de los bolsillos de tus enemigos para obtener distintos ítems. Una de las monedas más útiles en Bagdad son las Favor Tokens, que utilizarás para intercambiar favores con una variedad de NPCs. Hay varias maneras de obtener Favor Tokens. Puedes completar algunas misiones con objetivos opcionales llamadas World Contracts, o puedes encontrar los libros perdidos de la biblioteca de Bagdad. Esto no es lo único que se puede coleccionar en Mirage. También hay varios shards misteriosos escondidos por el mapa, que te darán algo increíble si los coleccionas todos. Sí, una armadura de Isu. Si la quieres, ¿no? Para hacer feliz a los amantes de los animales, no solo tendrás caballos a tu disposición, sino también camellos. Como dijimos, otro de los personajes principales de este título será tu mentora, Roshan. Este importante personaje tiene una voz increíble, la de Shore Agdashlu, a quien seguro conoces porque también ha salido en The Expanse. Hablemos un poco de la línea del tiempo de Assassin's Creed. Mirage sucede en el año 861, alrededor de 10 años antes de los primeros sucesos de Assassin's Creed Valhalla. Esto lo sitúa firmemente en la Hidden Ones era de Assassin's Creed, donde suceden Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed Valhalla también. La era que le sigue a Hidden Ones es la Assassin's Era, cuando sucede el primer Assassin's Creed en 1176 después de Cristo. Durante Mirage, ves a Basim alzarse en los rangos de los asesinos, desde un ladronzuelo en ámbar hasta convertirse en maestro asesino. Aunque ya dijimos que será más pequeño que los otros Assassin's Creed, eso no quiere decir que sea pequeño, solo de manera relativa. Si es que te estás sintiendo nostálgico, puedes ir a la configuración gráfica y encender el modo Assassin's Creed 1. Así podrás ver el tono azulado del Assassin's Creed original en Mirage, aunque diré que no le queda muy bien que digamos a Bagdad. Para saber si un compañero tuyo ya pasó su examen de asesino, fíjate en sus manos. Podrás ver si tienen o no el dedo anular izquierdo. Si no lo tienen, es que sí pasaron.
Basim no es el único personaje de Assassin's Creed Valhalla que regresa. También podrás ver a su seguidor, Itham, y cómo es que se reúnen por primera vez. Fíjate bien en la cara de algunos de los gatos que encontrarás en Bagdad. Algunos de ellos tienen una marca muy especial porque son gatos asesinos o algo así. Como es costumbre, también puedes cambiar la apariencia a través de tintas. Lo puedes hacer desde el inventario y todo, así que no hay necesidad de preocuparse. El lugar más alto de Bagdad es el Domo de Az. Tienes a tu disposición 6 distintas herramientas de asesino. Bueno, en realidad 5, porque no creo que la antorcha califique de herramienta de asesino, ¿o sí? Cada una de ellas puede ser actualizada 2 veces, para 3 niveles de poder. Por ejemplo, si actualizas tu pistola de dardos, al último nivel obtendrás el dardo de Berserker, que hace que un enemigo ataque a sus aliados sin distinción. La bomba de humo también puede ser actualizada. El último nivel es humo flamable. Y porque este Assassin's Creed está mucho más enfocado en el sigilo que otros recientes, también tendrás trampas. La última trampa incluso puede asesinar oponentes por sí misma. El combate está muy enfocado en los parries, porque Basim no es el más grande y fuerte de los asesinos, pero sí uno muy ágil y rápido. Eso sí, será difícil enfrentarte a gran cantidad de enemigos al mismo tiempo. Será mejor que hagas uso de tu sigilo de cualquier modo. Además de la navaja escondida, también tendrás a tu disposición una espada y una daga, que pueden ser mejoradas con el herrero. Estarás feliz de saber que hay 3 niveles de dificultad en el juego, abiertas desde el principio, así que podrás escoger la que mejor se acomode a ti desde el día 1. Para desbloquear nuevas herramientas y mejorar a tu personaje, deberás visitar a los burós de asesinos al inicio de cada arco de la historia. Ya puedes jugar Assassin's Creed Mirage porque salió el 5 de octubre para todas las plataformas. Disfruta. Finalmente tenemos un Assassin's Creed que regresa a sus raíces, a algunas de las partes más interesantes de la serie, el sigilo, lugares históricos exóticos y la fantasía de estar tú al centro de la historia con mayúscula. Esto no quiere decir que no haya disfrutado los últimos Assassin's Creed, pero hay algo bonito de tener un juego muy denso que acaba pronto y no se queda más tiempo del que debería. ¿No creen? ¿Vas a jugar Assassin's Creed Mirage? ¿Faltó algún detalle que quieras que agreguemos? No dudes en ponerlo en un comentario, ya sabes que siempre te leemos. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Cat Power de Atomic KO, hasta la próxima.